Amigos de la Jornada Morelos, ahora estamos con la senadora Xóchitl Gálvez. Xóchitl, gracias por la entrevista. Mario, qué gusto. Bienvenido al Senado. Gracias, gracias. Xóchitl, una mujer muy activa, una mujer de alguna forma con una trayectoria muy interesante. ¿Qué piensas ahora del nuevo México, de la nueva responsabilidad del Senado en este nuevo escenario tal vez inédito? ¿Qué piensas? Mira, la verdad es que me está tocando vivir una etapa súper interesante, una etapa que requiere ser muy valiente, porque ahorita lo más cómodo es ser de Morena, es estar a favor del presidente. Poder ser ese equilibrio para la presidencia de la República como poder legislativo es fundamental en nuestro país. O sea, aquí llegó la Guardia Nacional con toda una concepción de militarizar al país. Me dediqué diciembre a estudiar, enero al Parlamento abierto, febrero a las discusiones y redactamos una nueva propuesta que aceptó Morena, porque la que estaba, como no tiene la mayoría calificada, pues no transitaba. Entonces, hay temas en los que si no hubiera habido ese contrapeso, pues seguramente el presidente se hubiera salido con la suya de hacer una guardia civil militarizada. Y ahorita que estuvimos con Michelle Bachelet, pues no es lo que se requiere en un país. Entiendo la prisa, entiendo la desesperación, pero no necesariamente combatir la violencia con más violencia va a resolver el problema de la inseguridad. Está demostradísimo por todos los expertos que vinieron aquí que la violencia extrema ha generado violencia extrema y no ha reducido, pues aquí vemos uno de los trimestres más violentos en la historia de nuestro país. Entonces, estar en estos temas o con los comisionados de la CRE, que antes era como un trámite y que pues, nadie iba y todo el mundo decía, ¿para qué voy? Pues yo llego, me preparo, hago preguntas, y se exhiben que no tienen los conocimientos, después se me culpa de ser la responsable, cuando los responsables son el que el presidente mande gente que no tiene el perfil. Y me contestan, bueno, es que es muy honesto. Bueno, creo que puede ser honesto y además capaz. Entonces me toca jugar ese papel porque pues, soy una mujer disciplinada, soy una mujer muy trabajadora, soy una mujer con preparación académica en algunos campos de la ingeniería que me permiten entender temas complejos. Mi origen indígena me hace que me meta a los temas sociales. Presenté la iniciativa para que se reconozca el trabajo doméstico de las trabajadoras del hogar. Soy la ponente de esa iniciativa y en eso sale la sentencia de la Corte. Pero bueno, hace 15 años yo estaba peleando el trabajo doméstico y la Corte hace referencia a mi trabajo como comisionada de los pueblos indígenas. Entonces, por otro lado, la causa indígena, la causa de las trabajadoras del hogar, la causa de los jornaleros agrícolas, pues no es una causa de Morena, es una causa de muchas mexicanas que hemos peleado para que se haga justicia social. Yo con Fox era una aguerrida para que diera presupuesto. Yo recuerdo en Morelos estar haciendo carreteras, electrificaciones, ahora que se ha violado el tema de la consulta de la presa, pues esa soy, o sea, soy una mujer que trae los temas sociales, pero también puede entrar a los temas económicos, como ahorita sigo siendo empresaria, no he renunciado a ser empresaria y estoy feliz de vivir esta etapa del Senado, aunque muchos están muertos del miedo. Yo no, yo estoy feliz, ya que en la conferencia mañanera digan qué opinión le merece que Xóchitl Gálvez, dije, chin, ya que te mencioné en la mañanera es que estás haciendo ruido. Claro, claro. Entonces, realmente, la diferencia entre estar en el poder y ahora en la oposición, ¿cuál sería realmente? Bueno, que finalmente yo sí creo que en el Congreso había, desde Zedillo, no había un partido en la mayoría. Entonces siempre nos costaba mucho trabajo sacar los acuerdos en el Congreso, los funcionarios le dedicábamos mucho trabajo y yo y la secretaria del Bienestar ni siquiera nos toma una llamada, ni siquiera nos da una cita. Es una soberbia brutal del actual gobierno, se basan en que sacaron 33 millones de votos y no estamos de acuerdo que hayan desaparecido las estancias infantiles. Si había corrupción, que se castigue la corrupción, pero había estancias infantiles extraordinarias. Estas estancias infantiles, estas casi 10,000 estancias infantiles, atendían a una buena parte de la población de México, de aquellas mujeres que trabajan en casa de entrada por salida, de aquellas vendedoras ambulantes, porque el IMSS no les da servicio a ellas. El IMSS no se da abasto ni siquiera con sus derechohabientes. El IMSS y el ISSSTE tienen 220,000 niños en las estancias infantiles. Estas estancias infantiles que hoy está desapareciendo el presidente, atendían a 330,000 niños. O sea, entonces hay mucha soberbia del gobierno actual, pero bueno, ya vendrán a comparecer, ya nos tendrán que dar
datos y seguramente se van a dar cuenta que no es bueno maltratar a un poder, claro, que es el equilibrio del poder ejecutivo. Mucha soberbia. En este caso, entonces, la intención no basta. La intención puede ser muy buena, pero también si no hay eficacia, humildad, sensibilidad, las cosas no avanzan. Pues mira, ya perdimos un lugar en temas turísticos, ¿no? Eso es una realidad. La inseguridad no baja, hay graves problemas de inversión, no ha gustado mucho que el gobierno le meta dinero a Pemex, hay un riesgo de apagones porque no se está teniendo el expertise necesario en la CRE desde mi punto de vista. La CFE quiere rescatar una CFE de hace 40 años que veo muy difícil porque las plantas son viejas, no tenemos gas natural suficiente. Entonces quieren cambiar una reforma energética que empezaba a funcionar por algo que no tenemos idea por dónde va y que en el pasado ya fracasó. Entonces yo no quisiera que le fuera mal al gobierno porque como empresaria pues tengo más de 200 trabajadores. Wow. Y yo te puedo decir que hace un año que casi no cerramos un contrato. Entonces lo que yo veo venir es un frenón a la economía. Bueno, ya lo dijo el Banco de México, que vamos a crecer menos del 2%, pero bueno, el presidente dice que no. Entonces no basta que el presidente diga que vamos a crecer el 4%, o sea, la realidad es que vamos a crecer menos del 2%, claro, y si seguimos vamos a crecer el 1%. Entonces hay que tomar decisiones importantes. Aquí dimos la pelea con la compensación universal, que permitía que los empresarios pudieran, si tenían IVA a favor, compensarlo con ISR. Se quita y eso va a meter en riesgo a muchas empresas. Entonces, creo que falta conocimiento del otro lado. El haber estado ya en el sector privado me da chance también de ponerme en los zapatos del que genera los empleos, claro, no solo del que cobra la quincena. Entonces, pues sí hay un tema delicado. Yo me encantaría que al gobierno le fuera bien. ¿Qué me parece bien de este gobierno? Me parece bien que se hayan acabado los excesos. O sea, qué bueno que se acabaron excesos, prestaciones. Mal que hayan quitado los seguros de gastos médicos mayores, porque hoy muchos senadores no se van a poder atender. El tema era que lo pagaran de su bolsa, no quitarlos. Ah, claro. ¿No? O sea, claro, es diferente. Es diferente, o sea, que no te lo pague, pero sí era una póliza muy interesante, que era muy atractiva, y yo no sé si el ISSSTE va a tener la capacidad de atender a todos los servidores públicos de primer nivel, y a ver si por atender un senador o operar un senador no van a dejar de atender a un vecino. Claro, entonces, creo que se podían haber ido al mismo ahorro, pero de una manera mucho más inteligente. Una perspectiva distinta. En el caso, por ejemplo, de decisiones como la de Huesca en Morelos, que no, me parece, se manejó adecuadamente en términos de difundir los beneficios o tratar de hacer una consulta un poco más, o antes de la consulta más bien, haber abierto la discusión, el diálogo con la comunidad. ¿Tú qué consideras pasó en Huesca? Lo que pasó en Huesca fue lo que siempre ha pasado con los pueblos indígenas. Una absoluta soberbia del entonces gobierno de Felipe Calderón, lo tengo que decir claramente, hacia el derecho a la consulta. Yo no creo que los pueblos indígenas quieren estar en contra de todo. El tema es que siempre ha sido así, pisoteando los derechos, impuestos los proyectos. Si a mí me das argumentos de por qué nos conviene una termoeléctrica, qué beneficios va a generar, voy a becar a 300 jóvenes de estas comunidades para que estudien ingeniería y puedan trabajar en la termoeléctrica, voy a dar un beneficio económico, social para los habitantes, voy a cuidar que no haya contaminación, voy a cuidar que el tema del agua no sea un problema, es probable que los pueblos indígenas hubieran dado su visto bueno. ¿Qué es lo que pasó? Que se violó el derecho a la consulta. Viene este gobierno que se supone que es un gobierno de izquierda, y en lugar de hacer una consulta para que entrara en operación de acuerdo a los estándares del convenio 169, pues lo que hace es una consulta patito con los que no viven en la zona, ¿no? Con los que viven en Cuernavaca, que pues eso les vale sombrilla, lo que pase con el agua en la zona de la Huesca, y se está violando el derecho a consulta y por lo tanto hay un amparo y hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos que no se ha cumplido. ¿Cuál es la consecuencia? Que no pueden entrar la termoeléctrica. Yo estoy presentando justamente el día de mañana un punto de acuerdo para que se haga la reparación del daño antes de que inicien las operaciones de la Huesca. ¡Ah, qué maravilla! ¿Qué es lo que procede en este caso? Entonces, esa es otra de mis causas. La semana pasada saqué un punto de acuerdo a favor para que el bosque de Jilotzingo no, eso es en el Estado de México, pero es todo el bosque de agua que abarca Morelos, Estado de México, Distrito Federal, parte de Puebla, porque el bosque de lluvia, que seguramente es lo que está beneficiando a la Huesca,
es un bosque que tenemos que proteger. Querían talar 180,000 árboles en Gilotzingo para hacer un desarrollo inmobiliario. Entonces, traigo la causa indígena, la causa ambiental, traemos una iniciativa para eliminar los plásticos de un solo uso, la de trabajadoras del hogar. Pues sí, es una agenda bastante movida, pero cuentan conmigo, no necesito ser senadora de Morelos para que alguna causa que tengan ustedes y que crean que debe ser atendida por el Senado de la República, pues basta que me manden un correo electrónico a xochitl.galvez@senado.gov.mx y con gusto les voy a recibir y atender. No, hombre, pues evidentemente una afortunada coincidencia esta entrevista por lo que nos hace saber. De verdad, muchísimas gracias, va a ser la primera de muchas entrevistas. Al contrario, estoy a tus órdenes y que valga la pena estar en el Senado y que se use para buenas causas. Así será, estoy cierto.